Cuando yo era pastor, cada 2, 3 años, le preguntaba a la congregación, ¿cuál es el poder más grande que Dios te ha otorgado a ti? Y muchos, sobre todo los nuevos, decían el Espíritu Santo, y yo los regañaba. Porque el Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo es Dios, tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. Y se manifiesta con poder, con unción, de varias maneras, pero Él no es un poder. El Espíritu Santo es una persona y es capaz de tener una relación contigo. El poder más grande que Dios le ha otorgado a la iglesia es la oración. La oración. El poder más grande que Dios nos ha otorgado a nosotros como iglesia es la oración. Tremendo. Por eso te quiero hablar acerca de la oración eficaz. En Santiago capítulo 5 nos habla acerca que si hay alguien enfermo, que llame a los ancianos, que lo unjan con aceite, y dice estas palabras, que la oración de fe salvará al enfermo, y habla acerca de la oración eficaz del justo, la cual puede mucho. Yo te quiero hablar acerca de la oración eficaz en el día de hoy. Otro día vamos a hablar acerca de la oración de fe. Pero hoy vamos a hablar acerca de la palabra eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? ¿Y qué hacer para que nuestra oración sea eficaz? Bendito sea el Señor. Lo primero que te quiero hablar es acerca de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es y que Él es galardonador de los que le buscan. Fe. Todas o casi todas las sanidades que hizo Jesús, los milagros, Él le decía a la gente, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, hágase contigo de acuerdo a tu fe. La fe produce respuestas a tu oración. Milagros, sanidades, todo depende de la fe. Tu oración, para que sea eficaz, tiene que tener fe. Tú tienes que creer. Mira esto qué tremendo. Sermón del Monte. Jesús le dice a una multitud de judíos, gente no salva. Esta gente que seguía a Jesús no estaba necesariamente bien con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque sus maestros, sus religiosos, los fariseos, estaban descarriados. Y si tus líderes están descarriados, ¿qué podemos esperar de las ovejas? Y Jesús está en el Sermón del Monte hablándole a esta gente. Los fariseos estaban escuchando para contradecirlo y acusarlo. Pero Él le dice a esta gente, pecadores, a la gente del vulgo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, clamad, tocad, y se te abrirá. Porque todo el que pide, se le da. Todo el que pide, se le da. Fe. A Jesús vinieron a pedirle la oración leprosos que eran inmundos, una mujer con un flujo de sangre, una serofenicia con su hija endemoniada. Romanos vinieron a pedirle a un judío que sanara o que hiciera un milagro, y todo el que pidió recibió. Fe. La fe en la oración es la siguiente: haz esto tuyo. Dios me contesta no por quien yo soy, sino por quien Él es. Él no puede irse en contra de su propia palabra. Él dijo que si yo pido, recibo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creed que lo has recibido y lo tendrás.
La oración eficaz puede mucho porque está cargada de fe. Y todavía no he hablado del justo, estoy hablando del vulgo. Tú y yo tenemos testimonio de antes de convertirnos, haber orado y Dios nos oyó, alguien nos oyó. Mira, yo dejé de rezar, yo era un agnóstico, porque yo rezaba y eso no da resultado, ni los rosarios, ni las novenas, ni por mi culpa, por mi bendita culpa. Las estatuas no tienen poder ninguno. Santería y espiritismo tiene poder, pero era obvio que eso no era bueno. Y yo dejé de rezar. Pero me di cuenta, igual que tú, que en varias ocasiones en la soledad de la noche, cuando ya mami se había acostado a dormir, yo hablaba con Dios. Y al otro día, algo había sucedido. Alguien me escuchó. Por supuesto que siendo inconverso y siendo un muchacho, le daba las gracias a Dios y seguía caminando. Tú y yo hemos visto manifestaciones tanto del Espíritu de Dios como de otros espíritus, sea el espiritismo, el ocultismo, la metafísica o misterios, fantasmas y vientos y cosas, porque son reales. Y tú has tenido experiencias de fe y has tenido experiencias que tú oras y alguien te contesta. Entonces, si cuando estábamos en el mundo y orábamos, y algunos hasta rezaban y vieron resultados, yo no los vi, pero hay algunos que rezaron. Quizás no le rezaron a la Virgen, quizás le rezaron a Shango, pero vieron resultados, porque tenían fe en eso. Y la fe tiene la habilidad de sanarte. La fe tiene la habilidad de salvarte, pero solamente cuando esa fe está en Cristo, porque el que salva es Cristo. Y si tú pones tu fe en otra cosa, te pierdes. Dios lo dijo, Él no comparte su gloria con nadie. Y el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos es Jesús. Establecido. Tu fe en Jesús te salva, pero tu fe en las aguas de Fátima te puede sanar. Musulmanes tienen testimonios de sanidades porque la fe hace que tu oración sea efectiva, tenga efecto, produzca fruto. La oración eficaz, oración efectiva, oración que produce fruto. Lo primero es fe. Bien, nosotros tenemos fe en aquel que dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos llegar al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y solamente en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda boca confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús. Fe en Jesús hace que tu oración sea eficaz. Eso es lo primero, fe. Lo segundo y lo tercero es que tú tienes que tener una relación, porque tú puedes conseguir la respuesta a tu oración simplemente porque tienes fe en Dios. ¿Cuántos inconversos, cuántos drogadictos, cuánta gente yo no visité en los hospitales que no eran convertidos, eran hijos de hermanos o hermanas de la iglesia? Y ellos sabían que Jesús era el Cristo, pero estaban en droga, en pandilla, en crimen. Y yo los visitaba y me recibían con respeto y me pedían la oración. Y oraba por ellos y Cristo los sanaba, y al otro día estaban en la calle haciendo la poca vergüenza de nuevo. Pero tenían fe en Jesús y Jesús los sanaba. Y si el Señor
es capaz de contestarle la oración a esta gente, ¿cuánto más no te la va a contestar a ti? Fe. La oración efectiva es que tú tienes fe. Fe en Jesús y fe en ti mismo. El Señor, ¿cómo no te va a contestar a ti? Lo que tú pidas, créelo. Orando y creyendo. No se ora por orar. Y ahora estoy hablando de la oración acerca de pedir. Porque la oración es una relación, es una comunicación, es un diálogo entre tú y Dios y su Espíritu Santo. Pero en la parte que toca pedir, Jesús invita a pedir. Y dice, si ustedes siendo malos, si su hijo le pide un pescado, le da un escorpión o una serpiente. Y si le pide pan, le da una piedra. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, y mira lo que dice, cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas a ustedes. Pide y se te dará. Pedir. Pide con fe. Yo tengo un dicho que aprendí del Espíritu Santo y lo he enseñado y la iglesia lo usa mucho. Orando y creyendo. Si tú no tienes la fe de que Dios puede hacer eso, no ores por eso. Es ofensivo. Pídele mejor a Dios que te dé la fe para orar. Porque cuando se ora creyendo que vas a recibir. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos la petición que la hayamos hecho. Lo que tú hablas, Él lo escucha. Y como es un Padre amoroso, a pesar de quien tú eres, te contesta. Tu fe no puede estar en ti. Que si ayunaste, que si brincaste, que si hablas lengua, que si diste una buena ofrenda. Si fuiste a la iglesia, no fuiste, quedaste dormido leyendo la Biblia. Nada de eso. Dios contesta porque tú tienes fe en su Hijo Jesús. Jesús intercede por ti cuando tú pones tu fe en Él. Fe. Si tú tienes la fe para pedirle al Padre, orando y creyendo. Orando y creyendo. Si tú tienes la fe para orar creyendo, todo lo que pidieras al Padre será hecho. Y si te falta fe, pídesela a Dios, y mi Dios pues suplirá toda la fe que te hace falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, para que tú tengas una oración eficaz. Cuando tú oras, cuando tú hablas, cuando tú cantas, cuando tú alabas, Él te escucha. Entonces, hazlo creyendo que cuando tú pides, Él también te escucha y te da, te responde, te contesta. Otro día vamos a hablar acerca del hecho de que a veces te dice que no. A veces te dice sí, pero todavía no. A veces te dice sí, pero no te voy a dar lo que estás pidiendo. Te voy a dar algo mejor. Porque lo que tú quieres no está aquí. Lo que tu alma está buscando está en otra situación, persona, trabajo. Dios no es un amuleto. Dios es el creador y es el Padre. Y como todo buen padre, te va a contestar tu oración. Y te va a dar lo que tú necesitas, lo que tu alma anhela, lo que tú estás pidiendo. Sanidad, definitivamente. Ya la sanidad fue hecha en la cruz del Calvario. Créelo. Para el que cree, todo es posible. Créelo. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amado, en la próxima disertación acerca de la oración eficaz, hablaré de las otras dos cosas que son una relación y la palabra, para que tu oración sea eficaz. Por hoy
Quédate con esto. Fe. Ten fe. Fe es la victoria que vence al mundo. Y te recomiendo, y también por favor, para que no te pierdas las disertaciones que vienen, haz esto. Gracias. Bendito sea el Señor. Bien, amado, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Y ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.